discordia. Hoy en día yo creo que el cambio es muy radical, porque lo que estamos viendo es esta agresividad con la que el Estado ha actuado, no solo el Estado, porque es hablar de todo lo que tiene que ver con los grupos de choque, estos grupos paramilitares, parapoliciales que se están dando, y estas son agresiones que han sido condenadas unánimemente por la comunidad internacional. Por lo tanto, ahí creo que hay una variable muy importante que no se daba históricamente a través de una intervención directa, algo que también en este punto yo lo vería muy poco realista. Yo vi hace poco, Esteban, una foto en el diario El País de España, creo que también te lo comentaba, sobre el entierro de un estudiante abatido en estas recientes manifestaciones lamentables, dolorosas, manifestaciones por los resultados en vidas humanas que se pierden, los estudiantes llevando el féretro del estudiante abatido. Y no era tan sencilla la foto, aunque el diario El País de España no marcaba eso en el pie de foto. Los estudiantes iban enmascarados, y uno de ellos llevaba, aunque sea un arma de fabricación casera, la exhibía como dispuesto a utilizarla, de esas que sirven para lanzar morteros o las bombas caseras Molotov, pero era simbólicamente una foto también muy fuerte, aunque eso no era lo que resaltaba el diario El País de España. Parece ser que del otro lado también hay brutal beligerancia. Mira, yo te comentaba antes, yo tuve el gusto de hacer mi cuarto año de estudios en Salamanca. Y justo cuando estaba haciendo este cuarto año se dio el tema del derrocamiento de Lucio Gutiérrez. Y me acuerdo porque cuando yo me levantaba, mis roommates guatemaltecos me dijeron, oye, tu país se está incendiando. Y yo, ¿qué pasaba? Y me muestran justamente una foto del País de España en el que se veía una señora de la tercera edad con el ojo morado, la policía trinchera a Carondelet y justamente una imagen muy parecida. Ahora, nosotros como ecuatorianos hemos vivido lamentablemente una etapa también que fue unos 10 presidentes de un marco de 10 años y hemos tenido la tranquilidad y la pausa política no ha sido tampoco el punto de partida de concordia en el Ecuador. Somos un país entonces donde existen grupos beligerantes, grupos paramilitares, parapoliciales. O sea, la foto esa del país puede ser engañosa. Estoy de acuerdo, aquí hay muchas interpretaciones. Ahora, expresamente, directamente, el presidente Ortega habló de que está financiado A por los Estados Unidos, B por el narcotráfico, sin dar ninguna prueba de esto. Y C, si tú me dices que entonces el financiamiento lo que llega a comprar son cócteles de las botellas Molotov y justamente como vemos los tubos de PVC que son los que son utilizados no solo en Nicaragua, en Venezuela, y vuelvo a hablar de lo que ha sido el Ecuador, creo que hay que tomarlo efectivamente como un beneficio inventario. Lo que sí es real... Pero en Ecuador no hemos tenido esos niveles de violencia. Hemos tenido violencia en el derrocamiento de Lucio Gutiérrez, cuando tu roommate te advirtió qué le pasa a Ecuador. Sí, lamentablemente hubo muertos. Recuerdo clarísimamente al fotógrafo chileno, de origen chileno. Sí. Me perdonan si no recupero otros nombres u otros rostros, pero jamás hemos hablado de decenas de muertos en el caso ecuatoriano. No conocemos esos niveles de violencia en Ecuador. A Dios gracias, afortunadamente, para los creyentes y no creyentes. ¿Por qué creo cuál es finalmente esta variable? Que lamentablemente la tenemos que poner el ejército, las Fuerzas Armadas. Yo creo que en este momento en Nicaragua están muy del lado del señor Ortega y por lo tanto yo no le veo una salida en este momento por las buenas. Ahora, cuando tú me mencionabas que aquí puede haber una guerra civil, hay que tomar mucha nota de quiénes son los dos bandos. Porque por un lado tenemos un ejército armado, un ejército que tiene todo el Estado atrás. Tenemos grupos parapoliciales, paramilitares, expresamente reconocidos por el señor Ortega. ¿Y quiénes tenemos del otro lado? Y por eso creo que es muy importante tomar nota justamente de la foto que me estás haciendo mención. También está con nosotros, como lo habíamos advertido inicialmente, Sebastián González, también abogado. Sebastián, te reitero el agradecimiento por estar aquí. Cuando hablo de la variable Estados Unidos, sin cargar las tintas tampoco, pero esa variable estadounidense, según opinión, que también puedes ver desde el exterior, no es cualquier cosa esa variable. También puede ser que desde ahí se estén financiando a grupos que buscan desestabilizar a cualquiera de nuestros países, en este caso Nicaragua. Sí, Javier, pero de todas formas ese simple hecho no justifica los niveles de violencia y la crisis humanitaria que actualmente vive Nicaragua. De hecho, a mí me llamaba profundamente la atención un comentario que salió en una entrevista en un medio internacional de un alto representante del gobierno nicaragüense,
Paul Oquist, que es ministro para los Asuntos Internacionales. Él daba una entrevista a un medio internacional y él sostenía y justificaba los niveles de violencia en Nicaragua basándose en una teoría justamente de un pensador y político sociólogo estadounidense, que es Gene Sharp. Que Gene Sharp, como todos conocemos, es autor de famosos libros. Uno de ellos justamente es de la dictadura de la dictadura a la democracia y de Non-Politics and Non-Violation Act, que son libros muy famosos, y claro, él hacía un parangón entre lo que está pasando actualmente en Nicaragua con la teoría que propugna este pensador estadounidense de los golpes suaves, es decir, cómo se inicia desestabilizando un gobierno, cuáles son los mecanismos que se utilizan para desestabilizar un gobierno, y él hacía ese parangón en el sentido de que estas manifestaciones minúsculas que los llamó la propia la vicepresidenta Rosario Murillo, al grupo de jóvenes universitarios que están en las calles reivindicando derechos y haciendo uso de su legítimo derecho a la manifestación y a la protesta. Sí. Y sostiene este político que efectivamente se justifican los niveles de violencia, que es de lado y lado, lo sostiene abierta y públicamente, de un tránsito de lo que es una simple manifestación a la toma de edificios públicos y finalmente con las barricadas y los bloqueos en las vías públicas. Cuando menciono la variable estadounidense, Sebastián, no es para justificar esos niveles de violencia. Es ciertamente, es una pregunta terrible, ¿no? Dolorosísima, quizá nos interpela en lo más profundo de los seres humanos. La cantidad de muertos que hay ahorita en Nicaragua no es para eso, la variable estadounidense, sino también para intentar lecturas de cómo esos factores que los economistas podrían llamar exógenos, por fuera del modelo nicaragüense, tienen mucho que ver en estas crisis también, solo para eso, sí, y no para justificar la política represiva del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? Sí, ciertamente hay una, además históricamente los Estados Unidos, como ustedes conocen, han tenido una posición a favor y en contra de los gobiernos, del gobierno nicaragüense. Recordemos que cuando justamente lo comentaba Francisco Esteban, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional derroca a este régimen opresor de los Somoza,